Buenos días, voy a pasar a presentaros la siguiente ponencia de este simposio. En mi caso, hablaré sobre el tratamiento ortopédico prequirúrgico del paciente con fisura labiopalatina. Veremos cómo hemos evolucionado hacia la digitalización. Es un tema que ya ha introducido mi compañera, la doctora Paredes, en su ponencia, pero lo voy a ampliar y voy a mostrarlo gráficamente tal y como lo desarrollamos en el máster de ortodoncia de la Universidad de Valencia. Tal y como habíamos visto, existen diferentes niveles de afectación de la fisura del labio y o paladar. Puede verse afectado solo el paladar, solo el labio o ambos. Y esta afectación puede ser unilateral o bilateral. Como podemos ver en las imágenes de la derecha, en la imagen superior se muestra un paciente con fisura del labio y paladar unilateral en la parte izquierda y en la imagen inferior se muestra un paciente con fisura labio-palatina bilateral, afectando a ambos lados y como podéis ver, se queda el segmento de la premaxila totalmente aislado en la parte anterior. El tratamiento de estos pacientes, en un primer momento, desde el nacimiento, es el uso del dispositivo NAM. Es un aparato ortopédico que utilizamos antes de que a estos pacientes se les realice la cirugía de cierre del labio. Este aparato, como podéis ver en la imagen, consta de una placa de resina y la mayoría de veces también le añadimos una antena para conformar también la forma de la nariz. Con este aparato, ya que hay una comunicación total entre la boca y la nariz, y por tanto esto dificulta mucho la alimentación, con este aparato conseguimos obturar ese orificio y por tanto mejora la alimentación del recién nacido. Además, mejora la forma del maxilar, ya que con los diferentes ajustes del aparato vamos consiguiendo una forma más adecuada, más parecida a los casos sin fisura de labio y paladar. Y además con ello vamos aproximando ambos segmentos o los tres segmentos, dependiendo de si es uni o bilateral, para que la cirugía posterior tenga mejores resultados. ¿Cuál es la secuencia de trabajo para la fabricación de este aparato? La voy a ir desarrollando de una manera sencilla para que se entienda y para que veamos también las diferencias entre la técnica convencional y la técnica totalmente digital que utilizamos en la actualidad en nuestra unidad de la Clínica Odontológica de la Universidad de Valencia. En un primer lugar, se realiza el registro del maxilar superior del bebé. Después, sobre ese registro del maxilar superior, se diseña el aparato. A continuación, este diseño se lleva a cabo con la confección física del aparato y después se ajusta para colocarlo en boca y una vez colocado y utilizado las primeras semanas por el paciente, se realizan otros ajustes tal y como va evolucionando. Como he comentado, este tratamiento lo realizamos en el en el posgrado de ortodoncia de la Universidad de Valencia, que forma parte de la Fundación Lluís Alcañiz. Y además, todo el paso hacia la digitalización de ese tratamiento es gracias a dos proyectos que obtuvimos. En primer lugar, un proyecto Biomed, conjuntamente con la FE, con el Hospital La Fe, con los que trabajamos con estos pacientes, tal y como ha comentado mi compañera doctora Paredes, y otro proyecto CIAICO de la Generalitat Valenciana, que nos permitió seguir desarrollando esta técnica, además de otros aspectos sobre los pacientes con fisura labiopalatina. Vamos a ver uno a uno estos
estos 4 pasos para que veamos sobre todo esa diferencia entre el método, digamos, convencional, que es válido y se sigue utilizando, y el método digital, que es el que nosotros ahora estamos implementando. En el método tradicional, ese registro del maxilar consiste en una toma de impresión con material este material que es la silicona. En la fotografía podemos ver una cubeta, la vemos en la fotografía de abajo, y arriba esa cubeta ya tiene el material, que es la silicona, y se le acaba de tomar esa impresión al recién nacido. Estas cubetas son cubetas personalizadas porque las bocas de los bebés son muy pequeñas y cada una tiene un tamaño y una forma diferente. Entonces se customizan las cubetas, después se añade la silicona y se toma la impresión. Estas impresiones deben tomarse en ambiente hospitalario, ya que existe riesgo de aspiración del material y, por tanto, asfixia del recién nacido. Además, se generan residuos tanto eh, por la propia cubeta como por la silicona que se utiliza. Además, necesitamos posteriormente vaciar esa impresión en escayola para tener ya el modelo físico para poder elaborar el aparato. Por tanto, eso también nos genera ciertos residuos, el hecho de vaciar en escayola. Y además, todo este procedimiento implica altos niveles de estrés, tanto para el profesional que está tomando la impresión y realizando el procedimiento, como, por supuesto, para los padres y madres y para el propio paciente. Este registro del maxilar con el método más nuevo, con el método digital, consiste en un escaneado del maxilar superior. Este escaneado se realiza con un escáner intraoral de boquilla pequeña. En el caso de la fotografía, estamos tomando un escáner a un bebé con el escáner Trios 3Shape, aunque hay otros que también son válidos, pero repito, tienen que tener una boquilla pequeña porque si no es imposible tomarla por las dimensiones de la boca del recién nacido. Este escaneado ya se puede tomar en la clínica odontológica, tal y como hacemos nosotros en el posgrado de ortodoncia. No hace falta ya ir al hospital y además no existe ningún riesgo de aspiración y asfixia, ya que no se utiliza ningún material como la silicona que utilizábamos anteriormente. Por tanto, no se generan tampoco residuos ni de la silicona, ni de las cubetas, ni de la escayola. Y además los niveles de estrés tanto para el profesional como para padres y madres y el paciente son mucho más bajos. Para diseñar el aparato con el método tradicional, sobre ese modelo de escayola que habíamos vaciado después de tomar la impresión al bebé, se hace un diseño de forma manual y después ya se vierte el material, la resina que se va a utilizar para la confección del aparato. Después ya, una vez vertido, que lo veremos después, ya se realizan los diferentes ajustes, que al ser todo más manual, pues es un poco más, lleva un poco más de trabajo. Con el método digital, el diseño del aparato es totalmente diferente, ya que a partir de ese modelo que hemos obtenido por el escaneado del maxilar del bebé, este modelo, que es digital, obviamente, lo importamos desde un programa de diseño de aparatos dentales, como es el que usamos nosotros, que es Exocad. En este programa podemos editar ese modelo. Lo que hacemos es, como veis en la imagen naranja, lo que hacemos es que ese modelo del bebé lo partimos por donde está la fisura, como podéis ver ahí, y esos 2 segmentos que nos quedan los podemos mover como nosotros queramos. Y por tanto vamos aproximando los segmentos, dando la forma deseada y sobre ese modelo final que hemos construido con este software, ya diseñamos el aparato. Este diseño del aparato va a ser un diseño muy preciso,
ya que nos permite ajustar las dimensiones y la forma al máximo y también añadirle ese botón donde luego añadiremos las tiras para que se pueda colocar y se pueda pegar bien en la cara del bebé. Una vez diseñado el aparato, lo tenemos que confeccionar en esta resina. Tal y como comentábamos, en el método tradicional o convencional, en ese modelo de escayola donde hemos diseñado el aparato manualmente, se vierte la resina y a continuación, cuando ya está fraguada, hay que darle forma. También podemos añadir, como comentábamos, la antena para conformar la nariz. Añadimos, como decíamos anteriormente también con el digital, añadimos también este botón que es donde se colocará la goma y las tiras para que se quede sujeto en la boca y en la cara del paciente. Con el método nuevo digital, lo que hacemos es que ese modelo que hemos diseñado, en nuestro caso con AutoCAD, con Exocad, perdón, lo podemos imprimir con una impresora 3D en resina 3D. Esta resina, por supuesto, es una resina que tiene que ser biocompatible porque va a estar en la boca del bebé durante varias semanas. Entonces, se imprime el aparato que tiene el aspecto que podéis ver en la fotografía central de en medio, con este botón, igual que añadíamos el botón con el método tradicional, aquí también podemos diseñar el botón. Y luego para conformar la nariz, aquí como no añadimos la antenita de metal, también podemos, mediante diseño digital, diseñar un dispositivo, como podéis ver en la fotografía de la derecha, para conformar una narina o ambas. Después de imprimir o de fabricar el dispositivo, tenemos que ajustarlo. Muchas veces, después de las primeras semanas, cuando el paciente vuelve, tenemos que hacer cambios en el aparato, porque el maxilar va creciendo, se van aproximando los segmentos y tenemos que ir avanzando en el tratamiento. Entonces, con el método tradicional, lo que hacemos es que sobre el mismo aparato que ya tenemos, se van haciendo rebases con este material, con viscogel en nuestro caso. Estos rebases se van recortando y ajustando para dar esa forma que necesitamos dar antes de la cirugía al maxilar del bebé fisurado. Esto, por supuesto, también nos genera una serie de residuos, como comentábamos anteriormente, con la escayola, la resina o la silicona de impresión. Con el método digital, esto más que un ajuste, normalmente nosotros lo que hacemos es que sobre el modelo inicial, o podemos tomar otra impresión si lo deseamos, podemos ir moviendo ese modelo, recortándolo y ajustándolo, y por tanto diseñando los aparatos que necesitemos e imprimiéndolos, en vez de hacer un rebase que es menos preciso del aparato que ya teníamos. Podemos imprimir todos los aparatos que necesitemos con diferentes formas. Incluso desde un primer momento podemos ir haciendo incrementos, ir juntando los segmentos y dando forma al maxilar e imprimir desde el primer momento la secuencia de los 2 o 3 aparatos o los que necesitemos para tenerlos preparados en clínica. ¿Cuáles son, por tanto, las ventajas de esta digitalización del tratamiento? Tal y como hemos comentado, no necesitaremos acudir a quirófano para la toma de impresiones porque ya lo hacemos con escáner intraoral y no hay ningún material que el paciente pueda aspirar. Supone mucho menos estrés tanto para el odontólogo que está tomando el escáner como para el paciente y las madres y los padres de los pacientes. Se generan menos residuos, aún así se generan por supuesto residuos ya que hay un material que imprimimos, etcétera, pero se generan muchos menos residuos que con el método convencional.
ya que no se utilizan siliconas ni escayola, ni se necesitan tantos ajustes en el aparato. Se acortan los tiempos, ya que cuando tomamos una impresión con silicona la tenemos que enviar físicamente al laboratorio para que nos fabriquen el dispositivo. Luego nos la tienen que enviar de vuelta. Aquí, como el método es digital, se queda todo guardado en ordenador y se puede enviar en cuestión de segundos ese diseño al técnico de laboratorio. No necesitamos espacio físico de almacenaje de estos modelos, ya que los tenemos en el ordenador, en una base de datos, y entonces ahorramos todo ese espacio. Y además la comunicación entre el ortodoncista y el técnico del laboratorio es mucho más fluida, ya que ambos podemos tener el diseño en nuestro ordenador e ir comentando y haciendo los ajustes de manera conjunta. Doy por finalizada esta ponencia. Muchas gracias por vuestra atención.